Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Hay gran controversia en el gobierno nacional después del informe de Estados Unidos que dice que el gobierno de Luis Arce Catacora dirigió el caso de Yanine Áñez y presionó a jueces. Se observa que Yanine Áñez no sea procesada por un juicio de responsabilidades y que el proceso ordinario se haya desdoblado. El informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado señala que el gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, dirigió el proceso en contra de Yanine Áñez y otras exautoridades. Además, manifiesta que ejerce presión sobre otros jueces que llevan estos casos. El documento Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos fue publicado el lunes, el cual hace un resumen ejecutivo respecto de las vulneraciones que acontecen en varios países del mundo. Tanto el jefe de la policía, Johnny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Yanine Áñez para supervisar su arresto. La presencia de estos dos altos funcionarios fue altamente irregular para una operación de arresto. Fue un indicador de que el gobierno, al más alto nivel, estaba dirigiendo el proceso contra Yanine Áñez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real. Detalló un fragmento del reporte sustentado en documentos de organismos de derechos humanos. Entre el 12 y 13 de marzo del 2021 fueron arrestados los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y la exjefa de Estado. Posteriormente fueron detenidos exjefes policiales y militares y otras autoridades del gobierno de transición por el caso Golpe de Estado, presuntamente perpetrado en 2019. El informe de Estados Unidos observa que el proceso de Yanine Áñez fue desdoblado en los casos Golpe 1 y Golpe 2. También que el tiempo de detención preventiva excedió el límite de los meses establecidos. A ello se suma el hecho de que al tratarse de una expresidenta se le negó un juicio de responsabilidades. En una entrevista el 23 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que el gobierno inició un proceso penal contra Yanine Áñez, porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar un juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Yanine Áñez que en darle un juicio justo, se lee en este documento. Otro hecho que se registra en el informe es que desde el Ministerio de Gobierno se minimizó el intento de suicidio de Yanine Áñez. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus lesiones de simplemente arañazos y alegó que el trato preferencial del gobierno a Áñez causó disturbios entre las reclusas. Los grupos de derechos humanos criticaron ampliamente el encarcelamiento de Yanine Áñez por parte del gobierno y su negativa a concederle la libertad bajo fianza a pesar de su débil salud, complementa. La hija de Yanine Áñez también habla al respecto de este informe. Escuchemos las palabras de Carolina Rivera y luego continuamos. Ahí la tienen ustedes, después de un tiempito la vamos a entrevistar a Carolina, a quien la saludamos desde Radio Compañera. Estamos junto a Johnny Mendizábal, te habla Casimira Lema y por supuesto Carolina, que estamos con toda la audiencia de Radio Compañera que te escucha en todo el país. A ver, Carolina, hay un informe de Estados Unidos que me parece importante que conversemos, que dice que el gobierno del actual presidente Luis Arce Catacora habría dirigido el caso de la expresidenta Yanine Áñez y habría presionado a jueces. Lo que observa este informe es que la expresidenta no sea procesada por un juicio de responsabilidades y que el proceso ordinario se haya desdoblado. A ver, cuéntanos un poco. ¿Qué has podido hablar tú con los abogados respecto a este tema? Bienvenida nuevamente. Buenas tardes, Casimira. Buenas tardes, Johnny. Muchas gracias por la cobertura que me dan para siempre hablar de la situación de mi madre. Si bien el informe que manifestó el día de ayer el gobierno de Estados Unidos es muy contundente y tiene como esencia
lo que yo siempre hablé por más de un año, desde el año pasado, 13 de marzo, que mi madre está presa de manera ilegal, y manifiesta en este documento que le desconocen, como dijiste, Casimira, el juicio de responsabilidades, que está acusada por la vía ordinaria, que tiene un arresto indebido, un arresto arbitrario, que su detención es abusiva y que están utilizando también la detención preventiva de una manera arbitraria, que no les respetan su derecho a la salud, que ponen en riesgo su vida, y todo esto debido a una manipulación política en el órgano judicial. Y además que menciona, y esto me pareció algo muy fuerte y lo hallé muy bueno que lo diga el gobierno de Estados Unidos, de que mencionan al ministro del Castillo, al ministro Lima, lo mencionan a del Castillo cuando fue a detenerla a mi madre en persona, también al comandante general de la policía Aguilera, y dicen de que estas autoridades estén presentes y estén dirigiendo el operativo al momento de la detención de Yanine Áñez, demuestra que todo esto es político y no judicial, como manifiesta el gobierno de Bolivia, ¿no? Que ellos rechazan todas estas detenciones arbitrarias y que mi madre merece un juicio de responsabilidades, y encima también hacen mucho énfasis en que dicen que mi madre, Yanine Áñez, es expresidenta transitoria. Esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos la reconoce y avala a mi madre como exmandataria de Estado. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto conversar contigo. Primero, ponderar esa fortaleza de ustedes como hijos frente a una situación tan adversa por la que están atravesando, y creo que esa solidaridad siempre debe estar presente en la familia de parte de los bolivianos, que con mucha extrañeza observan este proceso. Al margen de esa consideración, Carolina, hay varias recomendaciones que los reconoce así el gobierno central sobre los pronunciamientos de organismos internacionales, gobiernos amigos, gobiernos de otros países, en relación al caso que atraviesa tu señora madre. Pero ¿en qué influye esto? En las decisiones que toma la justicia en nuestro país, en esa decisión política que ha tomado el gobierno. Esta es la otra parte que nos preocupa. Hay muchos pronunciamientos, pero ¿cuál es la incidencia en la realidad? Bueno, sin embargo, en Bolivia ya sabemos todos los bolivianos, y es el conocimiento en el mundo entero de que no existe una justicia imparcial, que está sometida al poder político, que mi madre ya tiene una sentencia desde el día que fue aprendida de esta manera tan ilegal y abusiva. Hay que llamar a la conciencia de las autoridades de Bolivia de que dejen de imponer este relato, porque todo deriva a que quieren cambiar la historia de Bolivia, de seguir con el relato del golpe de Estado que nunca existió, de acusarle a mi madre por hechos de que nunca existieron, ni siquiera que ella no lo cometió, sino que nunca existieron, y que dejen de mostrarla como un trofeo político, ¿no? Para dar este mensaje de que todos los que pensamos diferente vamos a ser sometidos o vamos a ser abusados por este gobierno. Si bien usted lo dijo, Johnny, el informe del gobierno de Estados Unidos coincide muchísimo con otros pronunciamientos y con otros informes, como el del Parlamento Europeo, como el de la Comité contra la Tortura, como el de Human Rights Watch y otros organismos internacionales. Es momento que en Bolivia, que el gobierno de Bolivia haga caso a estos pronunciamientos internacionales y estos informes internacionales, si bien también lo dice el informe del GIEI, de que le recomienda al gobierno boliviano sobre la detención de mi madre, sobre la detención preventiva. Ha venido la comisión de la CIDH, yo espero que ellos ya actúen de manera imparcial, porque esta comisión viene a Bolivia para hacer un seguimiento, si es que se cumple lo que dice el informe del GIEI, y hasta el día de hoy no es así. Sigue la justicia manipulada, sigue mi madre presa, sigue en detención preventiva, sigue siendo procesada por la vía ordinaria, y ahora ya está llevando el juicio
por la vía ordinaria. Y es un juicio de audiencias maratónicas. Es un juicio donde quieren que termine lo antes posible para darle una sentencia a mi madre, también lo antes posible, ¿no? Pero es lamentable la situación en Bolivia, pero ya todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el mundo sabe que mi madre como exmandataria está siendo abusada, la están deteniendo, está presa de manera ilegal, el gobierno está siendo arbitrario con mi madre y con los 72 presos políticos que hay en Bolivia. Decirle a todo Bolivia que mientras haya presos políticos en Bolivia, nunca va a tener libertad un boliviano. Si la someten a estos abusos a una exmandataria de Estado, ¿qué nos puede quedar al ciudadano a pie? El día de mañana no vamos a poder defendernos. No se trata solamente ya de Yanine Áñez y de los presos políticos o de las personas que estuvieron con él en su gobierno, sino se trata de todos nosotros, de nuestra libertad, de Bolivia, de la democracia, de que podamos vivir en paz y tranquilidad el día de mañana. Carolina, sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, ha calificado este informe de Estados Unidos como un panfleto. Él dice que no tiene ningún valor y dice que tampoco tiene un carácter vinculante y que solo expresa una opinión política del gobierno norteamericano. Bueno, aquí vemos otra injerencia porque el diputado del Movimiento al Socialismo no tiene por qué descalificar ningún informe de los derechos humanos. Sin embargo, estas injerencias las vemos a diario con el vocero presidencial, con el ministro de Justicia, con el ministro del Castillo, con los diferentes parlamentarios. Ellos dicen de que la justicia es imparcial, que cuando les conviene se lo dejan a mano del tribunal que está llevando el juicio de mi madre, de los jueces, del Ministerio Público, pero ahora tenemos las pruebas también de que ellos hacen injerencia en un órgano que se supone que es independiente y que tiene que actuar de manera imparcial. Los juicios de mi madre son muy irregulares, sus audiencias son muy irregulares y una de ellas es de que no acatan los procedimientos penales. Tenemos un código penal, tenemos leyes, tenemos la Constitución Política del Estado y lo más importante y lo principal es que ellos no tienen la competencia para jugar una exmandataria de Estado. Y lo dijo mi madre en su declaración, porque ahora han salido con la historia o con el invento de que la están jugando a mi madre como senadora. Tampoco tienen la competencia para juzgar a una senadora. La Asamblea Legislativa es la que tiene que, a través de la Comisión Ética, la que tiene que procesar a una exmandataria de Estado, porque si no sabían las autoridades, una senadora tiene, por todos sus pronunciamientos o por todas sus publicaciones, tiene protección y lo tenemos en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, ellos la están sentenciando por entrevistas que hizo antes de asumir la presidencia. O sea, no tienen ni prueba, que se inventan cualquier cosa para juzgar a mi madre. Tampoco tienen la competencia para juzgarla como exmandataria. Le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, están haciendo todo este circo judicial, porque realmente es un circo judicial. Si usted viera a Casimira y Johnny, si vieran estas audiencias, dan vergüenza, en el sentido de que las carteras de Estado tienen abogados que estarán acostumbrados a que son tan abusivos en su ministerio o en la Procuraduría, de que quieren ordenar al tribunal. El tribunal se ha puesto muy firme en el sentido de que les dice, lean tal artículo, estudien cómo tienen que hacer el interrogatorio, los deja en vergüenza, porque realmente da vergüenza ajena tener este tipo de profesionales encargados de los ministerios o encargados de las carteras de Estado. Es lamentable, pero todos ellos se prestan a hacer este circo judicial que le están haciendo a mi madre y a los militares. Esas fueron las palabras de la hija de Yanine Áñez frente a este informe. En este momento, la imagen del gobierno está en cuestión. El ex embajador Jaime Aparicio detalló que este informe evidencia las vulneraciones cometidas por la administración de Luis Arce Catacora en contra de ex autoridades.
Añadió que este tipo de reportes afectan la imagen de la gestión gubernamental, puesto que evidencian que se suma a regímenes de carácter autoritario como Cuba, Venezuela o Nicaragua. El gobierno mete en problemas al país porque con este tipo de informes que muestran que no hay independencia judicial, los países y empresas no invierten esto. Además, tendrá implicaciones en el informe que está haciendo el Departamento de Estados Unidos sobre las elecciones de 2019. Es difícil que no haya manipulación en el Tribunal Electoral, sostuvo. El abogado y el experto de derechos humanos, Franco Albarracín, dijo que este documento es otra muestra más de la falta de independencia judicial. Este informe ha evidenciado detenciones arbitrarias. ¿Qué significa esto? Que se han hecho detenciones al margen de las leyes bolivianas y el derecho internacional, sin notificación, sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, con abusos y violaciones a los derechos humanos, enfatizó el jurista. Mientras que el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, calificó el informe de Estados Unidos como un panfleto que no tiene valor alguno. Subrayó que tampoco tiene un carácter vinculante y que solo expresa una opinión política del gobierno norteamericano. Estados Unidos no tiene autoridades para hablar de temas de derechos humanos. Además, ¿quién le ha dicho a Estados Unidos que ejerza un trabajo policíaco para controlar a los países? Alguien los eligió para que hagan este trabajo policíaco, puntualizó. Este informe de Estados Unidos sobre la situación de Yanine Áñez desató una guerra de tweets entre Evo y los opositores. Estados Unidos, responsable de las peores masacres, intervenciones armadas y golpes de Estado en el mundo, no tiene ninguna moral para hablar de derechos humanos ni justicia, dijo Evo Morales, quien evidentemente le molesta el informe que sacó en relación a Yanine Áñez. Una guerra de tweets entre Evo Morales y sus adversarios políticos se desató al conocerse el informe de Estados Unidos respecto a la situación jurídica de Yanine Áñez. Evo Morales aprovechó sus publicaciones para atacar de nuevo a los medios de comunicación que reflejaron el informe de Estados Unidos. Desde su perspectiva existe una amplificación de la noticia. El informe del Departamento de Estado amplificado por los medios de la derecha golpista como si fuera la verdad irrebatible. Busca santificar a los autores de masacres de hermanos indígenas en el gobierno de facto, igual que los informes de la DEA intentan desestabilizar al gobierno, señala uno de los 3 tweets de Evo Morales. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe en el que sacó a relucir los procesos en contra de Yanine Áñez y apuntó una serie de irregularidades, tanto en la aprehensión como en la detención y el juicio ordinario que tiene en los estrados judiciales. El irrespeto a la ley y a los debidos procesos son de dominio nacional e internacional. Con el informe del Departamento de Estados Unidos se confirma toda nuestra lucha por la libertad de mi madre, dice la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera. Mientras que el empresario político Samuel Doria Medina sacó los conflictos y las presiones que hay sobre la justicia desde el gobierno para llevar adelante procesos judiciales irregulares. Desde afuera la película se ve clara. El gobierno presionó a unos fiscales y jueces cuya independencia ya estaba comprometida para encarcelar a Yanine Áñez sin que a nadie le importe el debido proceso. En justicia, Áñez tiene que ir al juicio de responsabilidades, escribió en su cuenta personal. Este informe de Estados Unidos sale justo en el momento que empezó una guerra interna en el movimiento al socialismo entre Evo Morales y el gobierno de Luis Arce Catacora sobre la lucha contra el narcotráfico y sus vinculaciones con exjefes policiales. Y Evo Morales no dudó en atacar a este informe. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones frente a las conclusiones de este informe
que manifiestan que el gobierno dirigió el caso de Yanine Áñez y presionó a los jueces para que sea encarcelada. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también sobre las reacciones de Evo Morales y las palabras de la hija de Yanine Áñez frente a la detención de su madre y al informe de Estados Unidos.